Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Josué. Ahí seguimos y continuamos con nuestra historia. Hoy los quiero tener bien atentos, ¿sí? Bien atentos, porque solo vamos a estudiar 2 puntos el día de hoy, ¿sí? Pero esos 2 puntos abarcan 2 capítulos. Así que los quiero bien atentos porque vamos a correr sobre la Biblia esta mañana, porque mi interés, mi deseo es que podamos concluir el tema que queremos empezar hoy, ¿sí? Hemos estado avanzando hasta el día de hoy. Recuerdan, la semana pasada vimos cómo la nación de Israel irrumpió sobre la ciudad de Ai, ¿sí? Ai y Betel cayeron. Con esto, la nación de Israel toma posesión de la parte central de la tierra prometida. Cayeron Jericó, cayó Betel, cayó Ai. Y ahí está la nación alabando a Dios. Recuerdan, la semana pasada los dejamos adorando al Señor allí en Siquem, entre los 2 montes. ¿Cómo se llamaban los montes? Ebal y Gerizim. Ahí estaban el monte de la bendición y el monte de la maldición. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, los sacerdotes leyeron la palabra de Dios. Recuerden el pacto que hace Dios con Israel. Al terminar el libro de Deuteronomio, en los capítulos 26, 27, 28, 29 del libro de Deuteronomio, Moisés se levanta en su último discurso y pone las bases de lo que nosotros llamamos el pacto palestino, el pacto que Dios hace con la nación de Israel, que se basa solo en una cosa: si Israel obedece o no la palabra de Dios. Este pacto se basa en obediencia. Si tú obedeces la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Te bendice. Si no obedeces, si desobedeces la palabra de Dios, ¿qué hace Dios? Te maldice, ¿sí? Y el pacto palestino lo fija de una forma bien práctica. ¿De qué forma? ¿Cómo viene la bendición? Con la lluvia. Con la lluvia. El cielo va a dar la lluvia, la tierra va a florecer y ustedes van a poder sostenerse sobre la tierra. Y la tierra le va a dar todo lo que necesitan. Pero si no obedecen, la palabra de Dios dice que el cielo se va a poner como hierro. No va a caer agua, la sequía va a venir y ellos van a sufrir necesidad y van a ser malditos. Es exactamente lo que ellos reafirman allí en el monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Sí? Repiten esta bendición y esta maldición de parte de Dios basados en la obediencia. En la obediencia. La nación de Israel está preparada, lista para avanzar. Después que celebraron esto, han conseguido, ¿no es cierto?, penetrar en la tierra prometida. Y como les dije al comienzo, dividir la nación en 2. Y ahora, ¿no es cierto?, ¿para dónde avanzamos? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Y Dios les dice: paren, si yo estoy llevándolos, yo marco la estrategia, Dios guía todo. Dios muestra cómo y les va a guiar hacia dónde avanzar. Nosotros ahora, después que tenemos la Biblia en nuestras manos, sabemos hacia dónde avanzaron. Pero imagínense a Josué, ¿no es cierto?, ahí en Gilgal, porque ellos volvían cada vez, ¿no es cierto?, a Gilgal, porque ahí estaba su centro de operaciones, ¿sí? El comando central de la nación de Israel estaba ahí en Gilgal. Y ellos volvían a Gilgal y yo me imagino a Josué, ¿no es cierto?, diciendo: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Ellos habían poseído la parte central de la tierra prometida. Ese había sido un tiempo de prueba para ellos, de lecciones, de reflexión a seguir, de enseñarles que tenían que dedicar su vida completamente al Señor. Dios deseaba que ellos fueran instruidos y tenían que ser instruidos en una vida de santidad, una vida de dependencia a Dios, una vida que debía confiar en el Señor. Todo eso es lo que Dios les estaba mostrando durante este tiempo.
Recuerdan, Dios les dijo, hagan esto. Y cuando ellos lo hicieron, Dios mostró que cumplía su palabra. Cuando ellos no lo hicieron, ¿qué pasó? Fueron a las derrotas. Fueron a las derrotas. Y eso es lo que estamos viendo en este instante. Fíjense, si usted abre su Biblia ahí en el capítulo 9, y el versículo 1 comienza diciendo así la palabra del Señor. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Fíjate qué interesante cómo es que Dios guía las cosas. Porque les dije, ahí estaba Josué en el centro del país, ¿cierto? Tratando de decidir para dónde va. Y Dios le dice, tranquilo, ¿sí? Tranquilo, yo te voy a decir para dónde. Y se levantan, ¿quiénes? Según el texto, ¿quiénes se levantan? Los reyes de los amorreos, los hititas, los cananeos, los fereceos, los sebeos, toda la gente que vivía en los montes, en los valles y hasta el mar grande. Eso, ¿no es cierto?, marca los límites. Los montes, ¿recuerdan? Después vamos a ver unos mapitas, ¿no es cierto? Recuerda los montes que están cruzando la tierra de Israel de norte a sur, que divide casi prácticamente el país en dos. Los valles que están después de esos montes que van hacia el mar grande. ¿El mar grande cuál es? El mar Mediterráneo. Todos esos reyes que habitaban en esa zona, se unieron con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Pelear contra Josué y contra Israel. Y podemos tomar este primer versículo del capítulo 9 casi como el título de lo que va a relatar ahora el autor. Estos reyes se reunieron con un propósito. El propósito era pelear contra Josué y contra Israel. Pero antes de ingresar de lleno a esto, Josué relata esta otra historia que nos hace ver que interviene un pueblo, que es un pueblo que está dentro de estos pueblos mencionados que querían atacar a Israel, que son los heveos, ¿sí? Y específicamente una nación que menciona de los heveos, los gabaonitas. Y dice, fíjense, cuando, versículo 3, los habitantes de Gabaón se enteraron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron la astucia. Entonces, lo primero que quiero que veamos en esta conquista del sur es la astucia de los gabaonitas. La Biblia nos muestra, estos hombres fueron astutos. Se aprovecharon en cierta forma de la inocencia de los judíos, de la inocencia de Josué. Y dice, fíjate, que cuando estos hombres se enteraron de lo que Josué había hecho en la ciudad de Ai y de Betel, recuerdan que están las dos muy unidas y las dos fueron derrotadas, dice que usaron la astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Haced pactos con nosotros. Lo primero que hacen estos hombres es tenderle una trampa a Josué. En su astucia ellos elaboran toda una trampa, todo un ardid, ¿cierto? ¿Cuál era este? Tomaron todas esas cosas, vestiduras,
comida, el vino, todo viejo. Y fueron donde Josué para hacer un pacto con él. ¿Y por qué tomaron todo esto viejo, ¿no es cierto?, para hacerle creer que ellos venían de un país lejano, de un lugar lejano, para hacer un pacto con Israel? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que querían hacer creer a Josué? Que ellos no representaban ningún peligro, porque venían de un lugar lejano. Al venir de un lugar lejano no representan ningún peligro, no están ahí cerquita como para pelear contra ellos. Pero si tú vas al mapa, ahí está Gabaón, ¿sí? Ahí está Jericó, un poquito más al norte está Gilgal, ahí está Betel y se supone que ahí al ladito debería estar Jai. Te das cuenta que Gabaón no está muy lejos. Posiblemente dicen entre Gabaón y Gilgal 8 o 10 kilómetros. No mucha distancia. No mucha distancia. Y ahí estaba la trampa. Estos hombres que eran muy astutos quisieron hacer este pacto diplomático con Israel, ¿no es cierto?, haciéndole creer que venían de un país lejano, disfrazándose prácticamente con estas vestiduras viejas, agarrando pan mohoso, pan duro, ¿no es cierto?, y estos odres medios rotos de vino para decirle que ellos habían caminado meses y meses quizás, porque fíjate, hasta los zapatos los tenemos gastados. No les voy a mostrar la planta no, sí. Está ahí, no están gastadas, sí. Pero seguro que tienen que haberle mostrado a Josué, mira, tenemos hoyos en los zapatos, de tanto caminar, de tanto caminar. Y ahí estaba la astucia, ¿no es cierto?, la astucia de estos hombres en querer hacer creer a Josué que venían de un lugar muy lejano, muy lejano. Lo interesante de todo esto, queridos, es entender la inocencia de la nación de Israel, la inocencia de los judíos, porque fíjate, versículo 7, y los hombres de Israel dijeron a los heveos que quizás habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Algo les pasó, ¿no es cierto? Habían algunos que dijeron, hay algo raro aquí, hay algo que no me cuadra. Versículo 8, respondieron ellos a Josué, somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién sois y de dónde venís? ¿Viste cómo usan la adulación? ¿Viste cómo usan la adulación, no es cierto? ¿Quiénes sois? Somos sus siervos. Venimos de lejos. Ellos le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él y todo lo que Él hizo en Egipto. Y le siguen, ¿no es cierto?, como decimos en buen chileno, ¿sobando qué? Sobando el lomo, ¿cierto? Diciéndole a los Josuecitos, y nosotros venimos, mira, aquí están tus siervos, venimos de tan lejos, escuchamos la fama de ustedes, cómo Dios derrotó a los heveos, qué tan grande que eres tú, un general poderoso, no sé, lo estoy poniendo un poquito más, ¿no es cierto? Pero fíjate, están adulando a Josué, están adulando a la nación de Israel, están haciéndoles pensar o tratando de meter intenciones piadosas en este engaño, en esta treta, en esta trampa que ellos están tendiendo a Josué. Termina, fíjate, versículo, no leí todo el pasaje, pero fíjate, dice, tus siervos, versículo 9, han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él y de todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que están en Astarot. A mí me gusta leer la Biblia y me gusta fijarme en los detalles. Y aquí hay un detalle que yo sé que muy pocas personas lo han visto, ¿no es cierto? Pero un detalle bien interesante. Es que cuando ellos relatan los portentos de Dios, las victorias de la nación de Israel,
siempre están hablando y siempre mencionan las batallas que ellos conquistaron al otro lado del río. ¿Te diste cuenta o no? Cómo hicieron a Og, cómo hicieron a Egipto, cómo hicieron a Sehón. Todos triunfos lejanos. ¿Por qué? Porque son inteligentes, no son tontos. Pues no le pueden decir, nos enteramos de Jai. Y Josué podía haber dicho, ¿y cómo se enteraron si ustedes vienen de un país lejano? ¿Se dan cuenta, no? Las palabras que usaron estos hombres fueron palabras seleccionadas. Palabras que las usaron a propósito, con un propósito, el propósito de engañar. El propósito de engañar. Y inmediatamente podemos sacar la primera gran enseñanza para nosotros, el día de hoy, ¿no? Porque el engañador anda rondando. El engañador anda rondando, queridos. Y hoy yo creo, y este es algo personal, ¿no es cierto?, que el engañador está menos confrontacional que nunca. El engañador está menos confrontacional que nunca. Y el engañador hoy está usando la treta de los gabaonitas. Se está sentando al lado de los cristianos. Y le está diciendo, yo conozco a tu Dios. Los portentos que hizo, los triunfos que tienen. Y nos empieza a sobar el lomo. Y nos empieza a mostrar una verdad que no es la verdad. Una realidad que no existe. Son las trampas del enemigo, queridos, que nos va a engañar. Y la astucia del enemigo cada vez es más finita, podemos decirlo. Porque él quiere conseguir un objetivo. Y el objetivo es el que consiguieron los gabaonitas, que la nación de Israel hiciera un tratado con ellos, hiciera un pacto. Fíjate, ¿qué dice el pasaje, el versículo 12, un poquito más adelante, es versículo 15. Josué hizo paz con ellos y celebró un pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Se lo juraron. Otra vez Israel comete el mismo error que cometieron en Jai. ¿Cuál fue el error que cometieron en Jai? ¿Recuerdan? Autoconfianza, pero otro error. Exacto. Josué escuchó a los espías, ¿recuerdan, Jai? Que le dijeron, no, es un pueblo chiquito, basta que hayan 2.000 con 3.000 personas, los derrotamos. Y Josué no escuchó a Dios. Esta vez ellos cometen el mismo error. Cometen el mismo error. El pasaje lo explica, ¿no es cierto? Dice, ellos no consultaron al Señor en esto. No consultaron al Señor en esto. Le creyó a los hombres. Y Josué hizo un pacto con ellos. Un pacto de paz. Se sentaron, fumaron la pipa de la paz. ¿Sí? Ahora, este pacto tiene una importancia para los judíos trascendental. Es algo importante. La palabra que ellos se empeñaban era la verdad. Si ellos se comprometían a hacer la paz, la iban a hacer. Y este pacto no solamente incluía que iban a hacer la paz, ¿no es cierto? Es que se iban a defender mutuamente. Iban a hacer alianzas. Uno iba a defender al otro en caso de que vinieran los enemigos. Entonces te das cuenta cómo los heveos, en este caso los gabaonitas, se introdujeron en la nación de Israel engañando. Y lograron que Josué hiciera este pacto con ellos. Y les vuelvo a insistir, este pacto es un pacto de no agresión, un pacto de paz. Pero ¿sabes lo terrible de todo esto? Es que Josué está haciendo un pacto de paz
¿Con quién? Con el enemigo. Con aquel a quien Dios le había dicho que tenía que destruir. Versículo 17 dice, y partieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jeraim. Fíjate, se dieron cuenta que ellos estaban solo a 3 días de camino. Unos pocos kilómetros de distancia era donde estaban ellos. Pero cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Ahí está Gabaón, ¿sí? Ahí está Cafira, ahí está Kiriat Jeraim, ciudades que están muy cercanas las unas de las otras. Gilgal está solamente acá. Ellos caminaron, se dieron cuenta que estaban ahí, al ladito de ellos eran sus vecinos. Esas 4 ciudades que mencionan acá, ¿no es cierto?, son de la etnia hebea, dice la Escritura. Y allí Josué es que se da cuenta realmente que metieron la pata. ¿Sí? Que metieron la pata. Y es por eso dice, versículo 19, fíjese, pero todos los jefes dijeron a la congregación, nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, ahora no podemos tocarlos. Cuando se dieron cuenta que eran sus enemigos y que estaban ahí, dijeron ya no podemos hacer nada porque prometimos hacer la paz con ellos. Ya no podemos hacer nada. Hemos hecho un juramento. Y los jefes le dijeron, dejadlos vivir. Y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Este pacto que hace la nación de Israel con ellos es un pacto obviamente hecho en ignorancia, pero a la vez es un pacto inquebrantable. Ellos no podían romper este pacto, debían cumplirlo. Es por eso que ellos determinan una acción a seguir. Primero lo que tienen que hacer es perdonarles la vida, no pueden tocarlos, ¿sí? Los dejaremos vivir. Pero segundo, este pacto establece ahora, o se establece una condición, y es que ellos desde este instante van a empezar a ser sus siervos, sus esclavos, ¿sí? No van a morir, pero van a empezar a servir. ¿Cómo? Como leñadores y aguadores. Van a ser los encargados de surtir a toda la nación de leña y de agua. Y cuando la nación se establezca, esto se va a trasladar al templo y van a ser cuando una vez que la nación se establezca, van a ser los leñadores y los aguadores del templo. Y Josué dice que eso ocurre hasta el día de hoy, hasta el día en que él escribió el libro, ¿sí? Y va a seguir adelante. Pero mis queridos, lo importante aquí es entender cómo una simple decisión va a marcar a la nación de Israel de aquí en adelante. Porque van a estar ahí, ¿se acuerdan de una película antigua que se llama Durmiendo con el enemigo? Ahí lo van a tener, al ladito. Y esto le va a costar caro a la nación de Israel más adelante. Porque van a estar ahí, ejerciendo influencia sobre la nación. Cuando tenían que haberlos matado, según la orden de Dios. Cuando podían haber poseído sus territorios. Ellos se dejaron engañar. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, hemos tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces movidos simplemente por nuestra emoción, por nuestro entusiasmo, por lo que nosotros creemos, por nuestro juicio, tomamos decisiones sin consultar a Dios? ¿Podemos levantarnos y apuntar a Josué y juzgarlo? Siempre digo yo, ¿no es cierto? Recuerda que cuando tú apuntas con uno, hay 3 que te apuntan a ti. ¿Sí? Cuando tú apuntas con uno, hay 3 que te apuntan a ti.
Porque sabes que constantemente nosotros estamos cometiendo el mismo error. Movidos por nuestro juicio, nuestro buen juicio. Por la seguridad, por la autocomplacencia, a veces incluso por la negligencia, por no querer investigar más, por no querer pensar más, está bien, no importa. Cometemos este tipo de errores y dejamos que el enemigo se nos instale ahí en el living de nuestra casa, en el living de nuestra casa. Y ahí está Josué, amarrado con este pacto, sin poder hacer nada más que decir, bueno, ¿qué otra cosa tenemos que hacer ya? Que no los podemos matar, que sean nuestros empleados. Toda esta acción sirve como base para lo que va a ocurrir en el capítulo 10. ¿Sí? Todo esto que está pasando en el capítulo 9 sirve como asienta una base para lo que va a ocurrir en el capítulo 10. Porque si tú lees el capítulo 10, el versículo 1 dice, y sucedió que cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, porque era más grande que Jai, y todos sus habitantes eran valientes. Ahí se levanta un hombre, el rey Adonisec, dice, rey de Jerusalén. Y este hombre comienza y hace una gran alianza con los reyes del sur. Recuerdan, hablamos de la astucia en el capítulo 9, de la astucia de Gabaón, y en el capítulo 10 vamos a hablar de la alianza del sur. De la alianza del sur. Los gabaonitas tendieron una trampa y lograron un tratado. La alianza del sur se levanta para pelear primero para provocar que Josué cumpla su palabra. ¿Por qué? Porque ellos, Adonisec quiere hacer esta alianza o se levanta ¿contra quién? Fíjense en lo que acabamos de leer. ¿Contra quién se levanta? Contra Gabaón. ¿Sí? Porque él escuchó lo que habían hecho los gabaonitas. Ahora, fíjense lo que dice de Gabaón, que era ¿qué? Una ciudad grande. Una ciudad real. ¿Sí? No real en serio, sino real de la realeza. ¿Sí? Una ciudad importante. Pero también dice que sus hombres eran valientes. Era una ciudad más grande que Jai. Y ahora, ¿no es cierto?, el rey Adonisec se rasca la cabeza y dice, tenemos dos potencias, ¿no es cierto?, o a una gran potencia como la nación de Israel, a la cual se le está anexando otra ciudad importante y potente como Gabaón. Y este ejército está creciendo. Esta cuestión, si no la paramos ahora, no la paramos más, dijo Adonisec, ¿no? Si no lo paramos ahora, no lo paramos más. Entonces es por eso que se levanta en su temor a lo que estaba haciendo Dios, en su temor a lo que la nación de Israel podía hacer. Entonces dice, por tanto, versículo 3, Adonisec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Derbi, rey de Eglón, diciendo, subid a mí, ayudadme y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Fíjate, se monta toda esta alianza encabezada por este hombre, Adonisec. Y él convoca a estos reyes, fíjese, los menciona. Avanza un poquito. El rey Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey
de Eglón. Si muestras el mapita que viene ahí están las ciudades. Jerusalén está acá, ¿sí? Un poquito más al norte, por acá en el mapa, está Gilgal. Y este rey Adonisec convoca a todos estos reyes para hacer un gran ejército, para ir a luchar ¿contra quién? Contra Gabaón. ¿Por qué? Porque si tú lees en el capítulo 9, inicialmente a Gabaón estaba uniéndose a este ejército también, o a esta gran alianza, y lo traicionaron. Se aseguraron, lograron la paz, no, hay que ir a atacarlos. ¿Y qué es lo que hacen los gabaonitas? Aprovechando la situación, ¿no es cierto? Y este pacto que habían hecho con Josué, versículo 6, entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo, no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. En cierta forma, ¿qué es lo que dijeron? Diste tu palabra. Es hora de cumplirla. Es hora de cumplirla. Así que hay una palabra por cumplir. Josué tenía que levantarse. Tenía que ir en ayuda de Gabaón porque él tenía que cumplir su palabra empeñada. Pero, mis queridos hermanos, tenemos que entender que todo esto no es la casualidad, no es que ocurre, es porque es parte del plan de Dios. Dios, el Dios soberano, está dirigiendo todo con un propósito. Con un propósito. Y es a Él a quien acude en este momento, ahora sí, Josué. ¿Sí? Dice, versículo 8, y el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos te podrá resistir. Podríamos terminar de memoria las frases, ¿no es cierto? Sé valiente, esfuérzate, porque yo estoy contigo. ¿Se dan cuenta cómo el mensaje se va repitiendo una y otra y otra y otra vez a Josué? Yo soy el que estoy adelante. Yo soy el general del ejército. ¿Recuerdan al comienzo cuando tuvo esa visión Josué de este hombre con la espada desenvainada? Yo soy el que te guío. Yo los voy a entregar en tu mano. Yo los voy a entregar en tu mano. Y es así como Josué va, ¿no es cierto?, a la batalla. Dice versículo 9, y vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, toda una caminata desde Gilgal hasta el sur, donde estaba concertado todo el ejército, toda la noche caminando. Y llegaron al campo de batalla. Y fíjate qué es lo primero que dice el versículo 10. Josué ordenó su ejército, tomaron las espadas y los atacaron. No, ¿qué dice el pasaje? El Señor desconcertó delante de Israel. Los desconcertó delante de Israel. Los hirió con gran matanza en Gabaón y los persiguió por el camino de subida de Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Fíjate, es Dios quien los desconcerta, es Dios quien los hiere, es Dios quien los persigue, no es Josué. Es Dios, el Señor, el que hace todo esto. Él es el que los persigue, los hiere. Literalmente esa palabra ahí, herir, significa los batió, los tiró por tierra, los desmenuzó. Y en medio de toda esta batalla lo que Dios usa, ¿no es cierto?, es, fíjate, y sucedió que mientras, versículo 11, mientras huían de delante de Israel cuando estaban en la bajada de Bet-Orón,
el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta secas, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Dios envió una tormenta de granizo. ¿Sabes que cuando yo estaba en Argentina estudiando, y yo creo que a lo mejor Alejandro y Milenka vivieron esto también cuando estaban allá estudiando en Argentina? Había un día oscuro, así, más oscuro que hoy, ¿no es cierto? Uno veía las nubes negras venir y todos ya decían, viene una tormenta, una tormenta. Y de repente yo estaba sentado, no sé, haciendo no sé qué cosa, no sé, estudiando, porque estaba ahí leyendo mi Biblia, quizás a lo mejor orando, no sé, ¿sí? Y se veía la tormenta que se iba a desatar en cualquier momento y de repente empiezo a sentir un ruido, pero terrible, y gritos de la gente, ¡la piedra, la piedra, la piedra! Y veía que todos corrían, que guardaban cosas, que movían los autos. ¿Qué pasa? ¿Qué es la piedra? Y la piedra era el granizo, ¿sí? Estaba granizando y eran unos granizos grandes, ¿no es cierto? Entonces corrían todos y ahí primera vez que escuché el término la piedra, que le decían la piedra al granizo, ¿sí? A lo mejor ustedes también lo vieron allá en Mendoza, cuando vivían por allá, ¿sí? Y todos corrían y guardaban los autos, ¿no es cierto? Dios utiliza esto. Pero yo no creo que hayan sido, ¿no es cierto?, cuando uno mira en la televisión, en cierto lugar cayeron granizos del porte de una pelota de tenis, de ping-pong. Yo creo que estos granizos tienen que haber sido un poquito más grandes. Porque lo que lograron fue matar al ejército aliado que se había concertado. Y dice que las piedras, el granizo mató más que los que pudieron matar los soldados de Josué, de Israel. Josué se vio en la obligación de cumplir su palabra. Pero en medio de esta batalla escuchamos una plegaria que dice lo siguiente. Entonces, versículo 12, Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó, no? El sol se detuvo, la luna no apareció. Qué hermoso es entender eso, querido. Qué hermoso es saber que Dios es el que tiene el control aún de la naturaleza. Las piedras cayeron. Y yo me rascaba la cabeza porque decía, está ahí una tormenta. ¿Dónde está el sol? ¿Por qué necesita parar el sol? Es porque lo que estaba pidiendo Josué es que la hora no avanzara, porque él quería vencer, quería derrotar a todos. Y estos estaban escapando, ¿no es cierto? Estaban corriendo por todos lados mientras pudieran. Menciona a Bet Orot, que es el norte, y Maceda, que es el sur. Se estaban escapando para todos lados. Y Josué quería cumplir la misión que Dios le había dado, quería exterminarlos a todos. Y el día no le alcanzaba. Entonces, en esta maravillosa plegaria, ruega a Dios que le dé más horas. Usted no le han rogado a Dios, Señor, por favor, necesito un día de 25 horas. Sí, a veces hemos orado así. Y yo creo que la oración de Josué fue esa. Señor, dame más tiempo, por favor. Y Dios se lo dio. ¿Qué fue que pasó? No tengo idea. Lo estudié, lo leí, ¿no es cierto? Y al final me dije, Patricio Díaz, ¿qué es lo que tú siempre enseñas? Si tú eres capaz de explicar un milagro, entonces no es un milagro. Si eres capaz de explicar un milagro, entonces no es un milagro. Quizás ustedes escucharon alguna vez la historia de que en algún momento unos científicos estaban tratando de medir, ¿no es cierto?, cómo llegar con un cohete a cierto lugar y empezaron a medir el tiempo
y se dieron cuenta que faltaba un día. ¿Lo leyeron alguna vez o no? ¿Escucharon esa historia? Bueno, bórrense de su cabeza, es puro mito, no existe. ¿Sí? Lo leí, lo busqué y casi todo lo que dicen no, es algo que no se puede comprobar. La NASA nunca asumió eso como una verdad, pero sí entendemos que es un milagro de Dios, que solo Dios puede hacer, que Dios lo hizo, que Dios lo hizo. ¿Sabes qué? El milagro que Dios hace ahí es simplemente para mostrar una cosa. ¿Para mostrar qué? ¿Para mostrar qué? Su gloria. ¿Para mostrar qué? Su poder. Pero por sobre todas las cosas, para mostrar su fidelidad. Dios promete. Dios le había prometido a Josué que los voy a entregar en tu mano. Y cuando las fuerzas del hombre, cuando el tiempo no alcanzaba para poder hacer lo que dijo Dios, si esto depende de mí, no de ti. Yo soy el que estoy controlando esto. Y cuando Josué en esta oración, ¿no es cierto?, en esta plegaria, en este ruego a Dios, por favor, Señor, necesito más tiempo para hacer lo que tú me mandaste a hacer, Dios le dijo, tranquilo, yo manejo los tiempos. Yo manejo los tiempos. Qué maravilloso es entender que Dios es un Dios de fidelidad, fiel. Cumple su palabra. Y fíjate qué dice el versículo 14. Ni antes ni después hubo día como aquel. Ni antes ni después hubo día como aquel. Un día de 26, 27, 28 horas. No está diciendo ese pasaje. No hubo un día como aquel en que el Señor, o cuando el Señor, ¿qué? Prestó atención a la voz de un hombre. Esto quedó marcado en la historia de Israel, porque no solamente porque Dios paró el sol, no solamente porque Dios mandó el granizo, sino porque Dios peleó por Israel. Dios fue quien peleó por la nación. Y es por eso que no solamente hubo una plegaria contestada, sino que también hubo una pelea ganada. La nación ganó esta pelea, pero no por lo que ellos habían hecho, sino por lo que Dios hizo. Los enemigos fueron perseguidos, escaparon, e incluso los reyes escaparon, dice el pasaje, que llegaron hasta un lugar que se llamaba Maceda, un pequeño pueblo, una ciudad que se llamaba Maceda, y encontraron una cueva ahí y se escondieron en la cueva. Cuando los soldados los vieron, ¿qué hicieron? Rodaron una gran piedra y taparon la cueva y los dejaron ahí encerrados. Y después fueron donde Josué, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estos? Versículo 19 dice, 18. Josué le dice, rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que la vigilen. Pero vosotros no os quedéis ahí, perseguid a vuestros enemigos y atacadlos por la retaguardia. No les permitáis entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. No se distraigan con otras cosas. Preocúpense de cumplir lo que Dios les mandó a hacer. Ustedes tienen que perseguirlos, derrotarlos, porque eso es lo que Dios los mandó a hacer. De lo demás nos encargamos después. Hoy la prioridad, ¿cuál es? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios es la prioridad. Y esta pelea en la cual Dios introduce a Josué es una pelea que Dios va a pelear por Josué, que la nación de Israel completa se va a poner en manos de Dios y que Dios es y muestra su gloria a todo este mundo. A estos reyes que se habían levantado en contra de Dios,
en contra de la nación de Dios. Es a ellos a quien Dios les muestra que Él es el Dios por sobre todas las cosas, el Dios de los dioses, el Rey de reyes y el Señor de los señores. Nadie se puede levantar en contra de Él. Qué maravilloso es entender esa verdad, ¿no? Qué maravilloso es entender esa verdad. Después los reyes son sacados y son asesinados, ¿sí? Josué los manda, no sé, que les corten las cabezas y los cuelguen sobre un madero, porque esa es la señal de mostrar que estos hombres son malditos por Dios. Y estuvieron todo el día colgados en un madero y al final del día fueron bajados de ese madero, ¿sí? Y enterrados. Estos hombres malditos por Dios son los que se levantaron en contra de Dios y fueron derrotados por Dios. Y eso quiero hacer énfasis, querido. El énfasis está en eso. Dios fue quien los derrotó. Josué levantó a su ejército en obediencia a Dios, hizo lo que Dios le pedía, pero Dios mostró su poder. Dios envió el granizo, Dios detuvo el sol, Dios le dio tiempo a Josué para que hiciera lo que él estaba pidiendo. Y ahí continúa, ¿no es cierto?, lo que es la posesión del sur. Ustedes van a ver en la parte final del capítulo 10 cómo es que Josué va avanzando de lugar en lugar para ir conquistando el sur. Muéstrame este mapita final, por favor. Fíjense, la batalla comienza ¿dónde? Aquí en Gabaón. Si ustedes van leyendo el pasaje, Josué dice que avanzaron hasta Maceda. Después de Maceda, a Jarmut, a Libna, a Laquis, Eglón. De Eglón fueron a Hebrón, de Hebrón a Debir. Y de Debir bajaron. Y fíjate, el pasaje, el versículo 40 dice, hirió pues Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, la tierra baja, las laderas y todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, tal como el Señor Dios de Israel había mandado. Y Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza, todo el territorio de Gosén hasta Gabaón. Fíjate, más abajo, hasta ahí no. Bueno, en esta zona está la zona de Cades. Cades Barnea, ¿recuerdan? No suena Cades Barnea, ¿no? ¿Sí? Es en ese lugar donde fue enviado por primera vez Josué a la tierra prometida, como uno de los espías. Y ahí es donde regresó y donde tuvieron todo el problema, ¿no es cierto?, con los 10 que dijeron que no y los 2 que dijeron que sí. Llegó hasta el sur, bien al sur. Y después dice que subió a Gaza y todo el sector de Gosén hasta Gabaón. Entonces, fíjate en este resumen final, dice que Josué poseyó todo el sur. Todo el sur. ¿Te das cuenta cómo Dios guía las cosas, como comenzamos diciendo? En una sola batalla, prácticamente en una sola batalla, Josué logró poseer todo el sur. Cuando se levantó Adonisec, ¿por qué lo hizo? Porque Dios estaba controlando todo esto. Porque Dios estaba dirigiendo todo esto. Porque Dios tiene el propósito de mostrar a toda la nación de Israel que Él es Dios por sobre todas las cosas. En Él y bajo su mano están los reyes. Y hay un rey grande, famoso, orgulloso que se llamaba Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y a él fue quien Dios le dijo, no hay quien pregunte y le diga, ¿qué haces? Porque yo soy soberano por sobre todos los reyes. Es maravilloso ver cómo Josué hirió a toda la nación de Israel, cómo poseyó todo el sur en una sola batalla, cómo Dios fue guiando y empujando a Josué para seguir avanzando, para tomar todo el sur. Todas estas conquistas realizadas por Josué en el sur las podemos resumir en 3 elementos fundamentales. Y de la misma forma lo podemos hacer también en el norte, pero la próxima semana vamos a hablar del norte. Pero fíjense,
Primer elemento, el elemento geográfico. El elemento geográfico. Poseyeron la tierra. Y se menciona lugar por lugar que son tomados. El elemento militar. Josué se levanta y el ejército de Israel se levanta como un ejército poderoso, un ejército conquistador. Pero por sobre todas cosas, el elemento espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios de Israel, combatía por ellos. Porque Dios es el que combatía por la nación de Israel. ¿Sabe qué, querido? Yo lo quiero hacer reflexionar sobre esto, sobre esta verdad que es la dependencia de Dios. ¿Cuánto estamos dependiendo de Dios? ¿Cuánto estamos dependiendo de la palabra de Dios por sobre lo que nosotros pensamos? Porque por sobre lo que nosotros creemos correcto, por sobre lo que las demás nos dicen. La palabra de Dios es un ancla segura. Recuerda, comenzamos orando y diciendo eso. Es un ancla segura. Es a ella a quien debemos aferrarnos. ¿Qué es lo único que Dios nos pide? Obediencia. Obediencia. Queridos, de lo demás se encarga Dios. ¿Estás realmente obedeciendo a Dios? ¿Estás realmente obedeciendo la palabra de Dios? Y esto es lo que yo quiero dejarles como reflexión final. Lo que Dios demanda no es obediencia parcial. Lo que Dios demanda es obediencia total, absoluta. No es que nosotros podemos obedecer algunas cosas y discriminar unas sí u otras no. Dios quiere obediencia absoluta. La palabra de Dios la tenemos aquí en nuestras manos. Podemos estar consultándola día a día. Señor, ¿qué quieres que haga? Este que está sentado aquí a mi lado, que se dice siervo del Señor, que me habla de Dios, ¿viene realmente en tu nombre? Porque no quiero hacer un pacto con el enemigo, porque quiero escuchar tu voz, porque quiero ser guiado por tu voz.